Bienvenidos, estudiantes, a una nueva sesión magistral. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo absolutamente fascinante sobre el mismísimo ADN del pensamiento financiero moderno. Vamos a trazar un recorrido histórico e intelectual increíble. Iremos desde el caos y la tremenda fricción de las primeras grandes transacciones comerciales hasta llegar a las matemáticas súper complejas de los derivados financieros de hoy en día. Así que preparaos para entender cómo los grandes académicos y los propios mercados han ido evolucionando de la mano para intentar dominar el riesgo. Nuestro plan de estudios para hoy tiene 6 paradas clave. Arrancaremos con el origen de las finanzas, pasaremos a los costes y estructuras del mercado, saltaremos a la revolución cuantitativa, debatiremos la famosa hipótesis de los mercados eficientes, analizaremos la psicología con las finanzas conductuales y cerraremos con las herramientas de cobertura moderna. Así que, sin más dilación, entremos en el módulo 1, el origen de las finanzas y esa chispa industrial que lo cambió todo. Imaginad por un momento un mundo de enormes fábricas de acero echando humo, inmensos barcos de vapor repletos de mercancías y trenes cruzando continentes enteros. Bueno, pues la teoría económica clásica asumía que todo este naciente comercio global fluía sin ninguna fricción, como si los precios aparecieran por arte de magia. Pero claro, la realidad industrial demostró que descubrir esos precios, coordinar contratos a distancia y gestionar tanta incertidumbre costaba muchísimo dinero. A esta fricción ineludible se la bautizó como costes de transacción. Y fijaos bien, porque las finanzas nacen precisamente de la necesidad de estudiar, medir y domar esta tremenda fricción. Esto nos lleva directamente a nuestro módulo 2, costes y estructuras del mercado, o cómo los académicos empezaron a medir lo invisible. Para que entendamos la magnitud real de estos costes, tenemos que fijarnos en un dato espectacular que descubrieron los economistas Douglas North y John Wallis. Ellos se dedicaron a medir todos esos recursos en Estados Unidos entre 1870 y 1970 que no fabricaban bienes físicos, sino que solo gestionaban transacciones. Hablamos de seguros, servicios financieros, supervisores, ¿y sabes cuál fue el resultado? Esa maquinaria invisible representó un alucinante 25% del crecimiento del Producto Interior Bruto estadounidense durante ese siglo. Literalmente una cuarta parte de toda la economía estaba dedicada única y exclusivamente a engrasar los engranajes de los negocios. Y con esto en mente pasamos al módulo 3, la revolución cuantitativa, el momento exacto en el que las matemáticas irrumpen en el mercado. Vamos a ver cómo se construye esto, porque la disciplina dio un salto enorme. Pasó de ser pura intuición a convertirse en una ciencia tremendamente rigurosa. En 1900, Louis Bachelier fue pionero al modelar los precios como un paseo aleatorio. Más tarde, en 1937, Ronald Coase teorizó algo fundamental, y es que las empresas existen precisamente para esquivar esos carísimos costes de transacción del mercado abierto. Luego, en 1952, Harry Markowitz sacudió el panorama con la teoría moderna de carteras, demostrando con números el poder de la diversificación. Y ya hacia 1970, Eugene Fama puso la guinda al pastel con su teoría de los mercados eficientes. Y para ilustrar esta época, nada mejor que el trabajo de Michael Jensen del 68. Es brillante cómo logró plasmar el rendimiento de los fondos de inversión relacionando dos factores clave. En la base tenemos el riesgo que se asume y en el lado vertical el rendimiento esperado. Esa famosa línea diagonal lo cambió absolutamente todo. Si el gestor de un fondo lograba resultados por encima de la línea, significaba que realmente estaba aportando valor. Pero si se quedaba por debajo, era pura suerte, o peor aún, incompetencia. Fue un hito, porque por primera vez el talento financiero dejaba de ser una opinión y pasaba a medirse de forma estrictamente matemática. Entramos ahora en el módulo 4. ¿Son eficientes los mercados? Prepárense para una de las hipótesis más debatidas de la historia. La famosa hipótesis del mercado eficiente de Eugene Fama sostiene que, en un mercado competitivo, los precios reflejan al instante absolutamente toda la información que existe. Dicho de otro modo, el mercado es un terreno de juego totalmente nivelado. Si toda la información ya está dentro del precio de hoy, el próximo movimiento solo dependerá de las noticias de mañana. Y como el futuro es impredecible, batir al mercado de manera constante y sistemática es, en teoría, completamente imposible. Fama, para ser muy preciso, dividió esta eficiencia en 3 niveles. El nivel débil dice que los precios pasados ya no sirven de nada para predecir el futuro, desafiando al análisis técnico. El nivel semifuerte va un paso más allá y añade que cualquier información pública, como un balance de resultados o una noticia macroeconómica, se ajusta en el precio casi de inmediato. Y el más extremo, el nivel fuerte, sugiere que hasta la información corporativa más confidencial acaba reflejándose en el precio. Es decir, que en un mercado de eficiencia fuerte, ni siquiera conocer los secretos mejor guardados de un consejero delegado te daría una ventaja real. Y aquí llegamos a mi parte favorita, el módulo 5, Psicología y finanzas conductuales, el indispensable elemento humano. Porque, a ver, si asumimos que los mercados son calculadoras gigantes y perfectas, ¿cómo demonios explicamos un colapso repentino, una burbuja irracional o la euforia desmedida?
Pues aquí es donde entra el factor humano. Estas evidentes anomalías dieron vida a las finanzas conductuales. Pioneros como Robert Shiller demostraron empíricamente que los precios son a veces excesivamente volátiles. ¿Por qué? Porque el mercado no lo operan solo algoritmos de sangre fría, lo operamos humanos, que nos dejamos llevar por narrativas, por pánico y muchas veces por un exceso de confianza bastante peligroso. Así que el punto crucial aquí es entender este choque de titanes. Por un lado tenemos a Eugene Fama defendiendo la racionalidad pura, donde la sabiduría de las masas hace que el mercado sea impecablemente eficiente a largo plazo. Y frente a él, Robert Shiller y la irracionalidad, demostrando que la psicología es capaz de desconectar por completo el precio de un activo de su verdadero valor. Como estudiosos rigurosos, nuestra labor no es tomar partido, sino entender que ambas teorías son visiones válidas e indispensables para comprender un ecosistema tan sumamente complejo. Y por fin llegamos al módulo 6, herramientas de cobertura moderna. Vamos a ver cómo toda esta teoría se usa para domar el riesgo. Todo este bagaje de décadas se materializa hoy en el impresionante arsenal que usan las corporaciones multinacionales para protegerse. Hablamos de contratos forwards hechos a medida, de contratos de futuros estandarizados, de swaps para intercambiar divisas o tasas de interés, y por supuesto, de las opciones financieras respaldadas por el complejo modelo de Black-Scholes. En resumen, es la aplicación práctica de casi un siglo de matemáticas para blindar los balances de las empresas reales frente a los caprichos del mercado. Vamos a aterrizar tanta teoría con un caso práctico y tangible. Imaginemos a la empresa textil colombiana Matelsa. Necesitan importar mercancía en 90 días, pero tienen pánico de que el precio del dólar se dispare y arruine sus márgenes. Pues bien, recurren a un contrato forward. El banco toma el tipo de cambio actual, pongamos que está a 4.000 pesos, y hace un ajuste matemático usando la diferencia entre los tipos de interés de Colombia y de Estados Unidos. El resultado es que logran fijar hoy mismo una tasa futuro inamovible, digamos de 4.050,56 centavos. Durante los próximos 3 meses, haya euforia o haya pánico en Wall Street, a Matelsa le da igual, ha eliminado la incertidumbre. La abstracción matemática ha protegido a la economía real. Y con esto, estudiantes, cerramos nuestra sesión magistral de hoy. Hemos recorrido un camino fascinante. Vimos nacer a las finanzas para gestionar la fricción industrial, las vimos armarse con estadísticas hipercomplejas, y hemos entendido que bajo toda esa capa de racionalidad sigue latiendo el miedo y la euforia humana, forzándonos a crear escudos de protección cada vez más sofisticados. Todo esto nos deja una incógnita interesantísima para reflexionar. Si los mercados están hechos a partes iguales de matemáticas impecables y de irracionalidad humana, ¿creéis que algún día seremos capaces de controlar verdaderamente el riesgo? Ahí os dejo la reflexión. Ha sido un placer compartir este análisis a fondo con vosotros. ¡Hasta la próxima!